Ok, vamos inmediatamente ahora con el ejercicio 1.56. Nuevamente el profesor Odilio Flores en esta maratón de ejercicios de física universitaria volumen 1. El 1.56 nos dice: haciendo dibujos sencillos de los productos de vectores adecuados, demuestre que, inciso A por B, o sea, el producto escalar de A por B, se puede expresar como el producto de la magnitud del vector A por la componente del vector B paralela a A, o bien la magnitud del vector B por la componente de A paralela a B. ¿Ok? Hemos venido calculando los productos escalares multiplicando las componentes en X más el producto de las componentes en Y. Y está también otra forma que es multiplicar las magnitudes por el coseno del ángulo que conforman, ¿verdad? Para el producto escalar. Pero aquí nos hacen una propuesta en la que dice que hay que demostrar, hay que ver si una figura podemos demostrar que el producto escalar de A y B se puede interpretar como el producto de la magnitud de un vector por la componente del otro vector paralela a este vector. O viceversa, ¿verdad? O viceversa. Entonces vamos a hacer aquí, ¿verdad? Una gráfica. Aquí tenemos un vector A cualquiera, ¿verdad? Y tenemos que este en morado es el vector B. Este sería el vector A. Entonces, esta componente, ¿verdad? Esta componente, esta componente, por decir así, sería, este lado sería paralelo a B, ¿verdad? Esta componente sería paralelo a B. Más bien este sería perpendicular, ¿verdad? Este sería perpendicular. Ya lo cambiamos aquí. Esta componente que podemos decir que es esta misma es paralela a B, ¿verdad? Entonces aquí en este dibujo podríamos decir que la magnitud del vector B multiplicada por el componente de A paralela a B, eso es igual al producto escalar, ¿verdad? Eso es igual al producto escalar. Entonces aquí en este recuadro tengo esta fórmula, que el producto escalar es igual al producto de las magnitudes de los vectores por el coseno que forman, ¿verdad? Y en este caso el vector A y el vector B forman este ángulo θ, Entonces quiere decir que la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno del ángulo θ, eso es igual al producto escalar de estos dos vectores. ¿Ok? Entonces vamos a ver, pero la propuesta que nos hacen, en este caso yo podría decir que la magnitud del vector B por la componente del otro vector que es paralela a este vector B es igual al producto escalar. Y podemos ver que es cierto. ¿Cómo se calcularía esta componente de este vector A que es paralelo al vector B? Sabemos que esto sería igual al coseno
eso. Entonces nosotros podemos decir que el vector A por este componente de B que es paralelo a, eso es igual al producto vectorial de estos ambos, el producto escalar, perdón, de estos dos vectores, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿cómo podríamos nosotros calcular este componente de B paralelo a A? ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, diríamos, como este es el ángulo, diríamos que este sería el lado adyacente, ¿verdad? Y coseno es igual, ¿verdad?, a la hipotenusa entre el lado adyacente. ¿Y cuál es la hipotenusa? ¿Verdad? El vector, y el lado adyacente sería, ¿verdad? El lado adyacente sería este, y el ángulo es el mismito ángulo, ¿verdad? Es el mismito ángulo. Entonces, ¿cómo calcularíamos este? ¿Verdad? ¿Cómo calcularíamos ese lado adyacente, que es la componente paralela, la componente del vector B paralela al vector A? Entonces sería el mismo principio, ¿verdad? O el mismo cálculo. Este componente sería igual, ¿verdad?, al coseno del ángulo por el vector, ¿verdad?, por el vector B. Entonces podemos ver que se está cumpliendo que es el coseno del ángulo por el vector B. Es decir, el producto vectorial de A y B también es igual a la magnitud de A por el componente de B paralelo a ello. ¿Y cómo se calcula el componente de B paralelo a ello? Así mismito, el coseno del ángulo, ¿verdad?, por el vector. Entonces es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es lo que teníamos aquí, pero en cuestión de aquí, perdón, ya lo estamos planteando, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es que aquí no debiera de ser, aquí debiera de ser producto punto, ¿verdad? Porque cuando uno utiliza el por, da a entender que está hablando de producto vectorial, ¿verdad? Y el producto, ¿verdad?, aunque lo que importa es el concepto que uno maneja en la cabeza, por así decirlo. Ok, entonces repito, A por B, es decir, producto escalar, ¿verdad?, de estos dos vectores. A por B es igual a un vector por la componente del otro vector paralela a ella, ¿verdad? Y ya lo demostramos. Es igual al vector A, vamos a decir este, ¿verdad?, que es igual al vector A. Voy a decir esto por el componente del otro paralela a ella. Y repito, ¿cómo se calcula este componente? Pues el coseno del ángulo por el vector, que es lo que tenemos aquí, vector por el coseno del ángulo, ¿verdad? Estamos diciendo en otras palabras esto, la ecuación 1.18. El producto escalar de dos vectores es igual a la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo que conforman, ¿verdad? Está comprobado que trabajemos con el vector que trabajemos, siempre se da que el producto escalar es igual a un vector multiplicado por el componente del otro vector que es paralela a él, ¿verdad? Por eso aquí tenemos aquí esta fórmula escrita de esta forma: el producto escalar de A y B es igual al vector A por el componente de B paralelo a A, ¿verdad? El componente de B paralelo a A, y que es lo mismo que esto, ¿verdad?, que es igual a A por el vector B por el coseno del ángulo que lo conforman, porque encontramos que este lado paralelo es igual al vector B por el coseno del ángulo, por eso lo planteo así, ¿verdad? Es equivalente a la parte de arriba. Ok. En este otro, lo voy a hacer este inciso B porque es del mismo, nada más que aquí ya nos piden del producto vectorial. Dice, el módulo, dice, de A por B, producto vectorial, puede expresarse como el producto de la magnitud de A por la componente de B perpendicular a A. Es decir, el vector A por la componente del otro vector, pero que sea perpendicular a A. En el producto escalar es que sea paralelo, en el producto vectorial es que sea perpendicular, o bien de la forma diversa, de la forma contraria, la magnitud de B por la componente de A perpendicular a B. Entonces, una de las fórmulas, que es la ecuación 1.22 del texto, para calcular el producto vectorial, es la magnitud de ambos vectores por el seno del ángulo, ¿verdad? No olvide que para el escalar es por el coseno del ángulo, pero para el vectorial es por el seno del ángulo. Entonces lo podemos escribir así: A por B es igual a B por el componente de A
perpendicular a B, lo que acabamos de decir. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos el mismito vector, ¿verdad? El mismito vector, entonces, si este es B, ¿cuál es el componente de A que es perpendicular a B? Sería este. ¿Y cómo se calcula este? ¿Verdad? Sería A multiplicado por el seno del ángulo, porque este es opuesto, ¿verdad? Recuerden que opuesto es seno entre hipotenusa. Por lo tanto, esto sería igual, ¿verdad? Sería igual a A por el seno del ángulo. ¿Y qué es lo que acabamos de decir? Que el producto vectorial es igual a un vector multiplicado por el componente del otro vector que es perpendicular. Y en este caso, este es perpendicular. Entonces se nos cumple, ¿verdad? ¿A qué es igual este? Este es igual al vector A por el seno del ángulo. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿eh? El producto vectorial es igual al vector B ¿verdad? Por el componente de A que es perpendicular a B. ¿Y cuál es el que es perpendicular a B? Es este. ¿Cómo se calcula? El vector A por el coseno del ángulo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces podemos ver que esa situación se cumple, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿verdad? Se cumple la ecuación 1.18 que dice que un producto vectorial es igual al producto de las magnitudes por el seno del ángulo, ¿verdad? También hemos estado haciendo de otro modo, ¿verdad? Hemos estado haciendo del otro modo que es utilizando, ¿verdad? Aquella fórmula de Cx, Cy, Bz, toda esa situación, ¿verdad? Que no es más que aplicar el determinante de los cofactores, ¿verdad? La suma de los determinantes de los cofactores. Entonces aquí vamos a comprobar por el otro lado, ¿verdad? Que vamos a decir que el producto vectorial y A y B va a ser igual a A por el componente perpendicular de B. Entonces, ¿cuál sería el componente perpendicular de B? Sería este. Miren, aquí va. Si nosotros unimos esto, lo proyectamos, aquí se formaría un ángulo de 90 grados, por lo tanto sería perpendicular a A. ¿Y cómo se calcularía? ¿Sí? ¿Cómo se calcularía este componente? Se comparte el mismo ángulo, entonces este componente es opuesto para este ángulo, ¿verdad? Entonces quiere decir que este lado va a ser igual al seno, porque es opuesto, ¿verdad? Al seno del ángulo por B. Entonces lo que está diciendo la propuesta es que digamos que un producto vectorial de dos vectores es igual a un vector por la componente del otro perpendicular a ello. En este caso es igual a A por la componente de B que es perpendicular a A. Entonces aquí está planteado. Es igual a A por la componente de B que es perpendicular, ¿verdad? Es perpendicular. Este es perpendicular y aquí le voy a cambiar el signo, ¿verdad? Que está que es paralelo. Aquí paralelo es para el producto, ¿verdad? Paralelo es para el producto. Es para el producto escalar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ¿verdad? Se nos cumple en esa fórmula. Ok. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, ¿verdad? No olvide suscribirse, no olvide darle like, ¿verdad? Y no olvide que si usted practica y practica con seguridad, relájese que con seguridad va a aprobar sus asignaturas. Muchísimo gusto. Le habló el profesor Odilio Flores.